Muy buenos días, amigas. Bienvenidas un lunes más a nuestro podcast, a nuestro espacio seguro, a nuestro sitio de confianza. Y hoy la verdad es que vengo con un tema que me encanta. Vengo con un tema que es brutal para vivir y que sinceramente para mí es la clave de la paz. Y como para mí la felicidad va muy relacionada con la paz, sería como la base, el primer paso para ser feliz. Y esto para mí es un descubrimiento que creo que está muy inculcado en nuestra sociedad y hay bastante cultura de esto, pero no nos enseñan bien. Empiezo súper directa y al grano porque honestamente creo que hay que darle un cambio de chip y que cuanto antes se lo demos mejor. Y siempre he pensado que esto lo haría con mis hijos, ¿no? Que el día que yo tenga hijos todos hemos pensado alguna vez, pues yo esto lo haré igual que mis padres, pues yo esto lo haré diferente. Pues en este caso creo que hay como una tendencia general que a mí me gustaría empezar a darle un paso más de profundidad, y es el tema del perdón. El tema del perdón nos lo hemos comido con patatas toda la vida. Nos hemos comido el dale un besito, pediros perdón, es hora de perdonar a la otra persona, y cada vez que alguien nos hacía algo regular, al menos a mí, en el cole, me obligaban a darle un abracito y un besito, que no había cosa que me pareciese más horrible, porque tú estás en plena ira, ¿no? Y ese contacto físico lo que te provoca es asco. O sea, a mí lo que me hacía era sentir una profunda repugnancia tremenda. Y así es como nos han enseñado a perdonar, ¿no? A forzar ese perdón, a forzar ese acercamiento, cuando realmente no siempre lo sentíamos así. Y para mí aquí hay dos cosas. Una, ¿cómo nos han enseñado ese perdón? Y dos, ¿hacia dónde va enfocado ese perdón? Porque ese perdón, si nos damos cuenta, siempre va enfocado hacia el otro. Siempre va enfocado a perdona a tu amiga, perdona a tu hermana, pide perdón. Pero ¿cuántas veces nos han enseñado a pedirnos perdón o a perdonarnos a nosotros? Nunca. Y a mí esto me sabe muy mal porque creo que el saber perdonarte es la base para poder pedir perdón. Y nos estaban enseñando un pasito por delante, ¿no? Que es como empiezo a atarle el cordón al de delante, pero no me sé atar el cordón a mí. ¿De qué me va a servir si yo me voy a ir tropezando todo el rato con mis cordones? Por mucho que tú los lleves bien puestos o que tú me los sepas poner a mí, si yo no me los sé poner a mí estoy muerta. Y el perdón además es algo muy íntimo. Si alguien me fuera todo el día atando los cordones, igual es como, bueno, pues más o menos sobreviviría hasta que me encontrara en un punto sola, ¿no? Y ese es el tema. Cuando nos encontramos solas con nosotras mismas, ese perdón es lo más íntimo que hay. La única persona que te puede perdonar a ti eres tú. Y os voy a poner un ejemplo un poco íntimo en este caso, pero yo una vez en una relación fui infiel. Y, y yo recuerdo que no me lo pude perdonar. Y a día de hoy aún me arrepiento. Y por mucho que la otra persona me perdonase o no me perdonase al margen de eso, em, no se trataba de que él me perdonase. Se trataba de la relación que ahora mismo tenía yo con lo que había hecho y conmigo. Y estaba muy enfocado a que la otra persona te perdonase, ¿no? Vas buscando ese perdón de la otra persona, ya no digo en este caso, es un caso muy concreto, ¿no? Pero en varios casos buscamos ese perdón de la otra persona. Y este ejemplo a mí me dio muchísimo que pensar para entender lo que os voy a explicar hoy en el podcast. Y es, ¿qué es el perdón? ¿Qué significa perdonarme a mí y qué significa perdonar a los demás? Y es una discusión que he tenido muchas veces con varias personas porque existe la típica frase de yo perdono pero no olvido. Me encanta, me encanta. O sea, me parece la frase más absurda de toda la historia. Esta frase no hay por dónde pillarla. Porque o tú decides perdonar a la persona y esforzarte por olvidar, dentro de lo que cabe, ¿no? Efectos prácticos, que es decir, no te lo recuerdes cada día. No hagas porque la persona se acuerde de que tú te acuerdas. No hagas por abrir la herida. O perdonas y te esfuerzas en olvidar, o no perdones. Y para mí esas son las dos únicas alternativas. Y cuando nos hemos tragado con patatas la frase de yo perdono pero no olvido, ahí es cuando estamos entrando en una lucha con nosotros mismos. ¿Qué es perdonar? Para mí perdonar, y me encantó porque esto lo vimos el otro día en el curso prematrimonial, ¿qué es perdonar? Y nos dieron una definición el otro día en el curso prematrimonial que me encantó, que decían perdonar es donar de más, dar de más. ¿Qué es dar de más? Dar de más esa confianza, dar de más esas ganas de creer en el otro, dar de más esa voluntad de olvidar y de pasar página. Todo eso lo tienes que dar de más.
Porque cuando tú tienes que perdonar, no se trata de que la otra persona haga lo suficiente para que tú la perdones. Es una decisión individual tuya. La otra persona se puede esforzar por ayudarte a perdonar, pero el perdón está dentro de ti. El perdón es tuyo, no está en la otra persona, no está en sus manos, no está en su decisión, porque el perdón es algo que se vive de manera súper individual. Por mucho que de pequeños nos dijeran lo de dale el besito y tal y el otro y te ha perdonado, no te ha perdonado, el perdón es tuyo. Y hay veces que otra persona no te quiere perdonar, entonces mira, pues le dejo, let them de Mel Robbins, te dejo no perdonarme, let me apartarme, hacer lo que sea que quiera. Ahí tú ya no tienes ni la opción. Pero cuando se trata de tu opción, es muy personal. Y esta para mí es la definición básica, ¿no?, del perdón y que me gusta muchísimo. Y es esta voluntad de querer seguir con la vida sin dar importancia a aquello que ha ocurrido. Luego hay otra cosa, que es cómo tú lo vivas. Cuando hablábamos antes del ejemplo de cuando yo estoy enfadada y me dicen, dale un besito, y no te apetece, tenemos que respetar eso. Que yo te quiera perdonar no implica que a partir de hoy esté absolutamente feliz. Implica que yo, por supuesto, en función de lo que haya pasado, voy a tener que pasar un duelo, voy a tener que pensar, voy a tener igual que alejarme un poco de ti, ni que sea emocionalmente, pero con la voluntad de luego volver. Porque si yo decido que te perdono, es comprendiendo que yo tengo unos tiempos, pero una vez haya respetado ese tiempo, esforzarme porque la vida siga igual. Y así también es como me gustaría que me perdonasen a mí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, no solo hablamos del otro, hablamos de ti también. Y como aquí yo sé que somos un grupo con cierta tendencia a la exigencia, que yo la primera, y siempre que hablo con alguna de vosotras, y me decís, me siento súper identificada, yo contigo también. Es que al final es natural que nos acabemos juntando. También es natural que a las personas que somos muy exigentes nos cueste mucho no perdonar, sino perdonarnos. Y aquí vino mi problema, ¿no? Cuando yo tuve no sé, es que no sé por qué he puesto además este ejemplo, chica Claudia, podrías haber puesto otro, pero es realmente de lo que yo más me arrepiento, creo, en la vida, ¿no? Y todos nos equivocamos. Entonces, también creo que está bien exponerse y ser vulnerable y decir, oye, mira, pues yo cuando era más joven, tal. Y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea que no voy a ser yo la role model ni la que diga nada, intento ser cada día mejor persona, pero me he equivocado en el pasado, me volveré a equivocar en el futuro, me tendrán que perdonar, tendré que perdonarme y por eso es este episodio también, para hacernos a todos iguales un poco, que a veces creo que estas posiciones como de coach, ¿no? En plan, y se va la coach y lo que sea, para mí es un poco que te ponen en un sitio que no es humano. Y yo soy muy humana, muy humana. Me he equivocado mucho, me equivocaré mucho. Y, y esto lo hablábamos también en el curso prematrimonial, perdonad por este paréntesis, pero al final es tú cuando decides estar con alguien para siempre, incluso contigo, cuando estaremos con nosotros para siempre, es muy interesante entender este perdón. Y es muy interesante entender que nos vamos a tener que perdonar muchas veces. Y cuando yo ya miro mi vida desde este lado y no desde la exigencia, vuelvo ahí, ostras, me da mucha más paz. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestra exigencia que nos dice que nunca tengas que pedir perdón, que nadie tenga nunca que perdonarte. ¿Por qué? Por un lado, porque somos super people pleasers, porque nos encanta hacer las cosas bien, porque nos encanta buscar esa excelencia, porque nos encanta ser perfectas. Y a una persona perfecta tenemos entendido que no se le tiene que perdonar nunca porque nunca hace nada mal. Entonces no tiene ningún motivo nunca para pedir perdón. Ojo a esta idea tan horrorosa. Y luego, en segundo lugar, no queremos llegar a ese punto de perdón porque no sabemos perdonarnos. Porque si yo me exijo mucho y siempre me he exigido mucho, he ido con el látigo, he ido con la culpa, porque creo que si me perdono, ya no lo haré tan bien. Creo que si me perdono y no me castigo, creo que no aprenderé. Y creo que la próxima vez me volveré a equivocar. Porque si soy demasiado compasiva conmigo, nunca seré perfecta. Este es un poco el discurso que creo que muchas tenemos en la cabeza y yo la primera, y me esfuerzo día sí día también por sacármelo de encima. Dicho lo cual, ese perdón tiene un carácter muchísimo más profundo del que hemos aprendido. Del que hemos aprendido que con un besito y con un abracito se pasa todo.
del que hemos aprendido fingiendo que no ha pasado nada, del que hemos aprendido con el yo perdono pero no olvido. Fijaros que todas estas cosas son súper contradictorias entre sí. ¿Quién habla del perdón? No lo sé. Pero a mí sin duda la idea que hay ahora del perdón y cómo me lo han hecho poner en práctica no me ha ayudado nada. Por eso este episodio de hoy. Entonces ya hemos visto que es el perdón. Dar de más, dar esa confianza de más, dar esa voluntad de más, dar esas ganas de más por confiar en ti, por volver a hacer la vida de la misma manera que antes, por intentar no tenerme en cuenta eso que ha pasado. Porque recordad que cuando yo me pido perdón es porque me he equivocado. Y como decíamos antes, ¿quién no se ha equivocado? Ahora nos vamos a qué es perdonar a los demás y qué es perdonarme a mí. Perdonar a los demás es poner esta intención de no voy a tener en cuenta aquello que ha pasado. Y vamos a tener en cuenta otra cosa, que es cuando yo perdono al otro, nos ponemos en una posición como por encima, ¿no? De decir, yo te tengo que perdonar, ahora tú vas a hacer todo lo habido y por haber para que te perdone. Ahora tú te vas a ganar mi perdón. Y cuando hacemos eso, es que no es el camino, chicas, es que no es el camino ese. Si yo te quiero perdonar, me voy a poner a tu altura y te voy a ayudar. Porque ¿sabéis qué pasa? Que cuando la otra persona está redimiéndose, cuando yo quiero que me perdonen, ahora nos vamos a poner un segundito en la piel de la otra persona. Cuando yo quiero que alguien me perdone, ¿vosotras pensáis que está campando feliz y tranquilo? ¿O feliz y tranquila? No, yo cuando me he equivocado y quiero que alguien me perdone, a no ser que seas un psicópata, tú te sientes mal por haberte equivocado. Tú te sientes mal por aquello que has hecho. Tú te sientes muy triste probablemente. Y encima tienes que estar luchando porque la otra persona te perdone. Yo no digo que no sea justo, que cada vez que alguien se equivoca, oye, pues evidentemente su conciencia hace su trabajo. Y oye, pequeño paréntesis, si tienes al lado de una persona que se equivoca constantemente, que no pide perdón, que no quiere que le perdones, que no se sabe perdonar y que encima se la repampinfla todo, esa igual no es la mejor compañía. Pero si pensamos en nosotras, ¿verdad que tú cuando te equivocas te sientes mal? Ya te sientes suficientemente mal. Cuando te das cuenta de que has hecho algo que no tocaba, cuando te has dado cuenta de que le has hecho daño a alguien, cuando te das cuenta de que no has hecho las cosas o no han salido las cosas con la intención que tú te esperabas que saldrían. Y tienes que pedir perdón. Ahí te sientes mal. Ahí todos nos sentimos mal. Y creo que es importante que también sepamos empatizar con aquella persona. Porque llegará un día que nosotras también tendremos que pedir perdón. Y que no nos apetecerá estarnos arrastrando como una lombriz durante 6 años para que aquella persona nos perdone. Sino que cuando tú quieres a alguien, ese perdón es mucho más natural. Muchísimo más. Y entiendes que se va a equivocar muchísimas veces. Y se va a equivocar muchísimas más veces. Y no porque tú lo perdones antes, ojo, y no porque tú lo perdones o la perdones antes, se va a equivocar más veces. O te va a tener menos aprecio, o te va a querer menos. Ni muchísimo menos. Esa persona no se está equivocando por y para ti. Esa persona se está equivocando por sus heridas, por sus inseguridades, por sus carencias, por sus cosas. Y tú eres un daño colateral. Tú eres un efecto que ha salido mal parado de todo ese puzzle suyo. Y te tiene que pedir perdón, por supuesto que te tiene que pedir perdón. Pero es que esa persona está ya lidiando con su mochila, está lidiando con sus fantasmas, con su culpa, con su exigencia y con un montón de cosas más. Y si yo te quiero, y si tú me quieres, porque esto no es solo para cuando... Vamos a intentar hacer el ejercicio constantemente en este podcast de ponernos en nuestra piel, pero también en el de la persona que se equivoca, porque todos hemos sido las dos personas. Que a veces escuchamos las cosas desde un punto de vista de una moral, ¿no? De decir, yo no me equivoco, y no. Hemos sido el que pide perdón y el que tiene que perdonar. Y en la vida volveremos a ser los dos muchas veces. Entonces vamos a intentar irnos poniendo en el sitio de cada uno, porque al final la empatía es lo que nos une, es lo que nos salva, es lo que nos ayuda a tener a personas cerca, a querernos bien. Y cuando yo quiero a alguien y lo quiero bien, me es mucho más sencillo perdonarlo. Y visto todo esto, entramos en la parte de perdonarnos a nosotros, que es lo que nunca nos han enseñado. Que desde parvulitos vamos a ese, dale un besito, perdónalo, perdónala, pero ¿cuántas veces nos han dicho que nos perdonemos a nosotros? Y esta es la base de yo poder tener buena relación conmigo y de yo poder perdonar a los demás. Yo no puedo perdonar a otra persona si no me sé perdonar a mí. Y lo siento, pero esto es así. Yo no puedo dejar de tenerte cosas en cuenta a ti si me sigo teniendo cosas en cuenta a mí.
Yo no puedo intentar vivir una vida haciendo ver que tú no has hecho nada, recordándome a mí cada día todo lo que yo he hecho mal. Y siento que muchas veces muchas personas vivimos así, que intentamos no tenerle nada en cuenta a los demás, pero a mí me lo tengo todo en cuenta, a mí me culpo, a mí me exijo. Entonces, nunca podré perdonar de verdad al otro. Y realmente piénsalo, ¿perdonas tú de verdad al otro? ¿Eres así con los otros? Y si la respuesta es no, es porque probablemente contigo tampoco lo seas. Y aunque te esfuerces mucho por ser así con los otros, seguro que el esfuerzo es titánico. Pero en cambio, si lo fueras ya contigo, si fueras compasiva contigo, si fueras benévola contigo, con los demás nos costaría mucho menos. ¿Y qué significa perdonarte a ti? Perdonarte para mí significa ese darte de más a ti, pero sobre todo tener la convicción de que cuando tú te tratas bien y cuando tú te perdonas, los resultados son mucho mejores que cuando tú te castigas. Y esto puede parecer una tontería, pero lo aprendí con el perro. Cuando cogimos a Tom, empecé a leer un montón, a ver un montón de cosas sobre cómo enseñarle bien, cómo tenerlo bien educado. Cualquier persona que conoce a mi perro dice que es el perro más educado del mundo. Y no lo digo como... Probablemente cuando sea madre sí que veré a mi hijo el más guapo del mundo y tal. Con mi perro soy súper objetiva. Mi perro está muy bien educado. ¿Y sabéis qué es todo lo que vi en todas partes y todo lo que apliqué con él? Que los perros funcionan por recompensas y no por castigos. Y es verdad. Y es verdad, y si algo he aprendido es eso. ¿Y los perros? Son animales. Y nosotros somos animales. Con conciencia, bla, bla, bla. Sí, pero es que este comportamiento es tan básico que, pensad, lo que hacemos bien con recompensa lo queremos repetir. Y cuando el perro se porta mal, había que ignorarlo hasta que se le pasase. Eso es lo que empecé a hacer un poco conmigo. Cuando había algo que no funcionaba bien, había algo por lo que me tenía que pedir perdón, había algo en lo que me equivocaba, en lugar de entrar en esa espiral de exigencia, bucle, enfado y absoluta culpa, intentaba ignorarlo. Intentaba ignorarlo, es decir, voy a dejar que pase el tiempo y que se aposenten todas estas emociones. Porque recordad que cuando existe esa culpa, cuando me doy cuenta de que me he equivocado, cuando me da esa subida de calores de ostras, no lo he hecho bien, ostras, voy a tener que pedir perdón, porque a mí me pasan estas cosas, a día de hoy aún, cuando me equivoco, y me pasarán siempre, creo. Vamos a intentar calmar las aguas en esos momentos. Ahí, cuando ya hay todo ese festival de angustia, de miedo, de susto, de arrepentimiento, cuando yo estoy con todo eso, ¿os creéis que me falta la exigencia? ¿Te crees que te hace falta la exigencia en ese momento para aún acentuar más todas esas emociones que ya de por sí, porque eres buena persona y tienes empatía, te salen solas? No. En ese momento lo único que tengo que hacer es intentar ignorar. ¿Qué es decir? Cuando me intenta venir la exigencia, no. Tú lo que estás es a trabajar y a gestionar lo que está llegando. Me entra la angustia, me entra la tristeza, me entra el miedo. ¿Vale? Porque me acabo de dar cuenta de que me he equivocado y que me tengo que pedir perdón. Pues lo voy a gestionar. Y lo que decíamos antes, tanto como con los demás como con nosotras, tenemos que tener un poquito de tiempo para procesar las emociones que esta equivocación o que este momento nos está trayendo. Y ahí solo hace falta silencio, no hace falta machaque, tampoco forcemos el amor, no pasa nada, silencio. Voy a escuchar lo que pasa, porque a veces el exceso de amor en estos momentos nos invita a meterlo todo debajo de la alfombra y no se trata de eso tampoco. Tampoco vamos a ser yuppie fly, ¿vale? No sé si se dice así. Pero bueno, en cualquier caso, lo que tenemos que hacer en ese primer momento es intento estar lo más serena que puedo, intento gestionar, intento escucharme, intento ver qué necesito en cada momento. Me he equivocado, sí, bueno, la vida sigue. Veo a quién le tengo que pedir perdón, veo a quién le está afectando esto, veo qué es lo que tengo que hacer con ello. Cuando ya he visto lo que me ha pasado a mí. Y cuando ya he visto lo que me ha pasado a mí, lo que está pasando fuera, entonces puedo empezar el proceso de perdonar. Y ahí es cuando vuelvo a necesitar de energía. Por eso necesitamos estar un tiempo un poco tranquilos. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Porque luego vuelvo a necesitar este empuje de energía para yo esforzarme en perdonarme. Porque perdonar requiere de energía. Perdonar no es inmediato. Perdonar no es el besito en el momento en el que la niña te has tirado del pelo. Perdonar viene después. Perdonar viene en dos etapas. La primera, la de vivo, qué es lo que está pasando, qué es lo que me está pasando con lo que está pasando, a quién está afectando lo que está pasando, lo dimensiono, me escucho, me entiendo, me respeto. Y cuando pasa todo eso, que es muy desagradable, porque lo estoy diciendo con palabras bonitas, pero es un proceso muy desagradable, tanto para la persona que lo está pasando como para los de fuera. O sea, es un proceso desagradable. Cuando alguien se equivoca, cuando alguien mete la pata, cuando alguien hace algo que no tenía que hacer.
Y el segundo paso, cuando ya está todo eso más estabilizado, tengo que volver a ponerme en marcha y ya no con todas estas primeras emociones, reacción, por así decir, que tenemos cuando nos equivocamos, sino en una segunda fase, cuando yo lo que hago es entender que voy a empezar a perdonarme. Y cuando yo empiezo ahí necesito energía. ¿Para qué? Pues porque el perdón sí que requiere de mucho amor. Requiere de ponerle esfuerzo a hacer ver que no ha pasado lo que ha pasado. Requiere de esfuerzo para intentar enmendar lo que ha pasado, si hace falta enmendarlo. Requiere de esfuerzo para volver a confiar en mí, volver a confiar en los demás. Sí, es un esfuerzo, pero no es algo que alguien se gane. Es un esfuerzo que yo hago desde dentro y que tanto yo como las personas afectadas tienen que querer hacer. Si alguien no lo quiere hacer, solo te va a machacar. ¿Y sabéis qué pasa con esas cosas? Que el día de mañana esa persona también se equivocará. Yo recuerdo una niña de mi clase que era la típica persona, ¿sabéis? El típico perfil, a mí es un tipo de perfil que me genera muchísimo rechazo y que no tengo a nadie cerca así, pero porque no lo podría sostener. Típica persona que como si fuera la ley personificada, ¿vale? Persona que sabe lo que está bien, lo que está mal, que es súper estricta, súper recta. Y yo no digo, mira, me voy a ahorrar yo no digo que esté mal porque sí, me parece que eso está mal. Me parece que el ser estricto y rígido en un mundo cambiante, en un mundo dinámico, es que cambian las estaciones, cambia el cielo, cambia todo. No vas a cambiar tú. No van a cambiar tus valores, no van a cambiar tus prioridades, no van a cambiar tus objetivos. Claro que sí. Y te vas a equivocar en ese curso, y te vas a equivocar en este camino. Y yo recuerdo con aquella niña que todo el mundo le tenía como un poco de miedo al respeto porque no perdonaba. Porque decía, es que yo no perdono nunca. No sé cómo le irá ahora a la vida. Pero de verdad que deseo que haya aprendido a perdonar y que se haya aprendido a perdonar, porque ya os digo yo que ella ni nadie es Mister o Miss Perfecta. Y todos nos equivocamos. Y es muy importante tener flexibilidad tanto con nosotros como con los demás. Y si hay alguien de tu entorno que no tiene esa flexibilidad, primero, pobre de esa persona porque lo está pasando muy mal consigo misma. Porque yo cuando no sabía perdonarme tampoco sabía o me costaba mucho perdonar a los demás. Aunque siempre lo he fingido muy bien, ¿eh? Yo siempre me he esforzado porque parezca que he perdonado, pero a la hora de la verdad no me sentía en paz con ello. Muy probablemente una persona que no sepa perdonar no se siente en paz consigo misma. Entonces, la compasión justa, pero lejos. Porque si no te sabe perdonar y no sabe perdonar, no quieres una persona así cerca, porque las dos os vais a equivocar. Y es mejor que las dos pongáis de vuestra parte para iros perdonando e ir construyendo, que no intentar ser las dos perfectas, súper exigentes, porque es que proyectaros estos dos escenarios, un escenario con una amiga en la que, oye, que tampoco significa que nos vayamos tropezando cada paso, pero que cuando hay un tropiezo la otra te ayuda y cuando hay otro tropiezo la otra te ayuda. Y si yo soy benévolo conmigo y soy benévolo con los demás, voy a acabar creando un círculo en el que todos seamos compasivos y todos seamos benévolos con los otros. Y ese para mí es un poco el objetivo, ¿no? No dar un besito falso cuando me acaban de estirar del pelo, sino el entender estas dos fases del perdón, aprender que este perdón es dar de más, y ese dar de más empieza por ti, empieza por darte a ti de más. Y cuando ya me he podido dar a mí de más, entonces sé lo que es perdonar y entonces lo puedo hacer contigo también. Y con mi ejemplo tú también vas a aprender a perdonar mejor. Y básicamente por eso os lo digo, porque creo que es muy importante empezar a trabajar el perdón a nosotras, el entender lo que es el perdón para ti, y tú te invito muchísimo a darle la definición que quieras, a customizártelo, a, a lo que te siente mejor, pero siempre desde esa vertiente de bondad y de compasión, no de exigencia y machaque, porque con la exigencia y el machaque no se llega a ningún sitio, ni con los perros ni con las personas. Así que esto es todo lo que os quería contar hoy, chicas. Estoy muy contenta de haber podido volver a hacer este episodio en vídeo. Nos vamos a despedir de este set. Creo que el próximo que grabé será en nuestra casa nueva. Así que empieza una nueva etapa. Como os contaba, en llaves antiguas no abren puertas nuevas. Pues eso. Y vamos a empezar con esta nueva etapa. Vamos a empezar con el perdón. Y nada, que os mando un besazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. ¡Mua!